Padre, muchas gracias por tenernos aquí reunidas esta noche. Te bendecimos por concedernos este espacio, esta oportunidad de estar aquí sentadas escuchándote a ti. Eso es lo que anhela nuestro corazón, recibir tu verdad, recibir esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Padre, oramos por cada una de nosotras, por cada uno de nuestros matrimonios, por cada matrimonio representado en las personas que nos están escuchando a través del video. Gracias por que tú tienes un plan, tienes un propósito y porque nos estás convenciendo de que es tu promesa el llevarnos a vivir esa comunión, esa relación que tú nos estás mostrando por tu espíritu que hay entre Cristo y la iglesia. Gracias, Padre, porque estás dejándonos ver que aquí no hay nada humano y que no hay nada que nuestros propios esfuerzos puedan lograr. Te bendecimos por lo que tu Espíritu va a seguir haciéndonos ver esta noche, porque tu palabra nos alumbra y eso es lo que queremos que suceda en nosotros. Permitimos que la enseñanza ocurra en nosotros, en nuestro interior, en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí estamos nuevamente para dar continuidad a la charla que recibimos la semana pasada. Dios, por un motivo particular y específico, nos tiene hablando acerca de la relación matrimonial. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante. La sesión pasada estuvimos viendo el paralelo que existe entre Cristo y la iglesia y nuestro matrimonio. Bienvenida, Lau. En eso estuvimos nosotras entendiendo que lejos de ser nada más un modelo, es la promesa de Dios para ti y para tu esposo. Y también estuvimos entendiendo la responsabilidad que Dios tiene contigo como padre de llevarte a vivir esto. Pero también pudimos empezar a ver un poquito de cuál es la parte que nos corresponde a nosotras, las esposas, dentro de ese plan, dentro de ese propósito que Dios tiene para tu matrimonio, para nuestro matrimonio. Y es ahí donde comenzamos a platicar acerca de la sujeción. Vimos que la sujeción no es un deber cristiano, que no es un asunto en el que tú ahora sí que te sometes a la fuerza y lo haces quieras o no quieras y no tiene nada que ver con ese concepto lleno de una connotación negativa en la que por mucho tiempo nosotros nos vimos pues abrazando, ¿no? Entonces, Dios nos llevó a ver que en efecto hay la sujeción humana y que lo que Él ha planeado para ti y para mí, como hijas de Dios, es la sujeción divina. Y ahí es donde estuvimos viendo en Efesios 5 que dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y entonces empezamos a hacer una diferencia entre lo que es producto de tu propio esfuerzo y lo que es el resultado de la vida de Dios en ti. Y me encantó que una de ustedes dijo en los comentarios finales que viendo la sujeción desde esta perspectiva divina, viendo la sujeción como el producto de la vida de Dios en ti, dice, eso es una bendición. Y eso es lo que una hija de Dios ve en esto. Ya no vemos como hijas en esto que Dios nos está hablando como, ay, qué amolada nos puso Dios, ¿no? Con esta idea. Al hombre pues lo puso en una posición así, pero a nosotras como que nos pasó a molar con esta situación de la sujeción y nada que ver. Esto es totalmente un engaño y Dios nos está trayendo a la libertad de poder entender que como hijas no nos hizo, ahora sí que hijas de segunda categoría, sino que nos ha dejado bien clarito cuál es nuestra posición para Él. Entonces, al esposo dice que en esta relación que usa como comparación, dice que el esposo es como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Ese es el papel o la función del esposo. Y luego dice que la esposa, dice, siempre está haciendo referencia a que la esposa es como la iglesia. Entonces, algo que
que Dios estuvo haciendo hincapié en cada una de nosotras la sesión anterior es que necesitamos vernos a la luz del valor y de la ubicación en la que Dios nos ha puesto a nosotras las mujeres, y en particular dentro de la relación matrimonial. Dios dice, mira, yo te veo a ti como veo a la iglesia. Y si se recuerdan, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es las organizaciones que nosotros conocemos, la iglesia es la razón por la que Dios creó el universo, la iglesia es su familia, la iglesia eres tú. La iglesia es la razón por la que Cristo murió, ¿sí? Eres ahora sí que el resultado de la redención y del pago que Jesús hizo con su propia vida. Entonces, esta noche vamos a platicar con respecto a cómo se vive esa sujeción divina. ¿Cómo se vive? ¿Sí? Y la sesión anterior nos quedamos en el hecho de que la sujeción divina solamente puedes vivirla por la fe. El ejemplo con el que estábamos haciendo la comparación es que si alguien padece una enfermedad, un diagnóstico, vamos a llamarle incurable, la persona recibe de parte de Dios la promesa de que por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa persona tiene la situación del diagnóstico contrario, que le dice estás enfermo y estás con los días contados. Y por otro lado, tiene la promesa de parte de Dios en la que le habla de lo que Él es capaz de hacer en su vida. ¿Cómo esta persona recibe eso que Dios le da? Por la fe. De la misma manera, tú puedes decir, mi esposo no es como Cristo, ni yo soy así como que la iglesia santa y sin mancha de la que habla Efesios 5. Entonces aquí tenemos un problema. En efecto, puede ser que tú lo veas de esa manera, que estás viendo un problema, pero Dios ha provisto todo para que tú puedas disfrutar de la vida que Jesús hizo posible para ti. De tal forma que todo esto que está en Efesios 5 está escrito especialmente para ti, y todo esto no hay otra manera en la que tú te puedas apropiar de ello que no sea por la fe. Por la fe. Entonces en esta sesión vamos a poder escuchar al Espíritu Santo explicarnos con claridad cómo se vive esa sujeción divina en la práctica, ¿sí? Ahora sí que en la vida cotidiana. Y entonces vamos a continuar en Efesios 5, pero nos vamos a ir a los versos, inicialmente vamos a ir a los versos 22, 24, al 24, para quienes tengan ahí la Biblia a mano. Y voy a comenzar leyendo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces les voy a pedir que ahora vayamos a los versos, ahí mismo en Efesios 5, a los versos 29 y 30, porque aquí es donde se encuentra la explicación clara de cómo tú puedes participar con Dios de esta sujeción divina. Efesios 5, 29 y 30 dicen así, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí vamos a poner especial atención en lo que Cristo hace con el cuerpo. Si se recuerdan bien, la cabeza es Cristo, el cuerpo, la iglesia. Entonces aquí está hablándonos nuestro Padre de lo que Cristo, la cabeza, hace con el cuerpo. Y hay dos palabras que saltan aquí, que resaltan. Es más, si quieres, subráyalas. Y es que la sustenta y la cuida. ¿Sí? Esto es lo que Cristo hace por la iglesia.
Y yo te pregunto, ¿quién es la iglesia? La iglesia eres tú, ¿sí? Entonces ahora te voy a pedir que volvamos a leer Efesios 5, 29 y 30, pero lo vamos a leer de manera personalizada. Lo vamos a leer ahora sí que en primera persona y dice así. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo me sustenta y me cuida a mí, porque yo soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué diferencia, verdad? Leyendo esta escritura así. Yo les voy a confesar que he pasado 500 veces por Efesios 5 y nunca me había percatado de que a quien está hablándole ahí directamente es a mí y que me está hablando del cuidado y del sustento que Jesús está continuamente dándome, ¿sí? ¿Y por qué nos vamos a esta escritura para comprender esto de la sujeción? Vas a decir, aquí ni siquiera habla de sujeción por ninguna parte. Bueno, mira, la esposa no puede dar el respeto que no tiene. Si tú te has preguntado, ¿por qué batallo tanto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo respetar, sujetarte? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo este asunto de entenderme con mi marido? Es un pleito de poderes. Habíamos platicado la sesión pasada que la cabeza y el cuerpo no cohabitan en un pleito de poderes, sino que viven en armonía y que operan en sincronía. Entonces, si tú te has hecho la pregunta, yo no sé qué tengo, yo no sé a mí qué me pasa, pero es que a mí nada más me tocan y yo me prendo, me enervo y empieza el conflicto y no podemos vivir en acuerdo ni en armonía y menos operar en sincronía. Bueno, fíjate esto que aquí Dios nos está hablando. Mira, la esposa no puede dar el respeto que no tiene. ¿Sí? Entonces, aquí es preciso que tú y yo primero podamos recibir lo que Jesús nos da, ¿sí? Podamos comprobarlo permanentemente y entonces eso que tú estás viviendo contigo misma, vas a poder vivirlo y disfrutarlo con tu cónyuge. A menos que comprendas y compruebes el trato que Cristo te da a ti permanentemente, no podrás vivir la sujeción divina. Y lo voy a repetir otra vez. A menos que comprendas y compruebes el trato que Cristo te da a ti permanentemente, no podrás vivir la sujeción divina. Tú quieres arreglar el problema de la relación matrimonial aquí, o sea, tú y tu marido, quieres arreglar esto, quieres que se acaben las discusiones, quieren que se acaben los desacuerdos, los conflictos y todo esto, pero en realidad tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y aquí vemos claramente lo que Cristo está haciendo por nosotras. Aquí Dios nos va a hacer ver con claridad lo que Cristo hace por ti, la manera en la que Él te trata. Entonces estas dos palabras son claves. Cristo me sustenta y me cuida, ¿sí? Entonces, ¿por qué me la paso quejándome? ¿Por qué me veo tan carente de estos dos factores? Y aquí vamos a pausar
Porque si les pregunto, ¿Cristo Cristo les sustenta y les cuida? Todas vamos a decir, sí, amén, amén. Pero entonces, ¿por qué tanta queja? ¿Por qué tanta demanda? ¿Por qué tanta exigencia? Interesante el hecho de que Jesús no quiere que tú sepas cómo te trata Él. Él quiere que lo compruebes. Él quiere llevarte a la vivencia. Y Él no quiere la vivencia a ratos, sino quiere que aprendas a permanecer disfrutando de esto que Él te da. La sesión pasada también estuvimos siendo traídas por Dios a ver esta comparación de la sujeción en Juan 15, donde dice Jesús, yo soy la vid y tú eres el pámpano. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Y estuvimos viendo la sujeción a la luz de esta verdad que nos lleva a entender que la sujeción divina lo único que produce es vida. ¿Sí? Así que la pregunta que Dios nos hace a cada una es, ¿quién es la fuente de tu sustento y de tu cuidado? ¿Quién? Si tu respuesta es Jesús, ¿por qué tanto pleito con el marido? Es que no me da, es que no me hace, es que no me vira, no me torna, ¿sí? Lo que hoy estamos recibiendo es la verdad de Dios para traernos a libertad, no para acusar a nadie, no para condenar a nadie, no para exhibir a nadie. Esta verdad es para que tú seas libre y esta verdad es para que vengamos a limpieza, a fin de que podamos vivir y recibir lo que Él nos ha prometido. Entonces esta pregunta cabe, ¿verdad? Aquí está precioso lo que Dios nos dice, Jesús te sustenta y te cuida. Pero viene esta pregunta, ¿quién es la fuente de tu sustento y de tu cuidado? ¿Sí? Ahora, tú puedes contestar Jesús, pero en el fondo le has atribuido y le has encajado a tu marido la etiqueta de a ti te toca. Y si no me cumples, te va a arder Troya todos los días. Yo te lo voy a recordar. ¿Sí? Y ahí está uno de los graves, vamos a decir, de los graves asuntos por los cuales se desatan las guerras constantes y continuas en el matrimonio. Seguimos pensando que este asunto del amor y del respeto es un trueque. Yo le doy respeto, pero él me da el amor de Cristo, ¿sí? Y yo no le voy a dar respeto si él no me da amor. Y en la cantidad que él me dé amor, yo le doy respeto. Entonces, ese trueque y ese intercambio humano produce resultados humanos. Desgaste, corrupción, pérdida, muerte. Así que, queridas hermanas, no me contesten a mí esta pregunta. No vamos a pedir que abran su micrófono y nos digan a todas aquí quién es la fuente de tu sustento y de tu cuidado. Pero Dios en tu corazón conoce la respuesta y sabe perfectamente a quién tú le has adjudicado ese título. ¿Sí? ¿Quién es responsable de que tú tengas todo lo que necesitas y de que tú vivas protegida y resguardada? Ubicarte en esta verdad, vas a decir, si yo veo en Jesús la fuente de mi cuidado y de mi sustento, esto va a ser una mujer independiente y autosuficiente. No, 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 no. Si tú vives a Jesús como la fuente de tu cuidado y de tu sustento, el resultado va a ser en ti una hija de Dios igual a Jesús. Eso es lo que va a resultar.
una hija de Dios que va a poder vivir esa sujeción divina de la que nuestro Padre nos está hablando. Ahora mira, por otro lado, mientras vivas demandando esto de tu marido, menos podrás disfrutar de ello. ¿Sí? Mientras nosotras estemos en la posición de exigir, reclamar, bonito, en tono feo, demande y demande que el esposo te dé estas cosas, menos podrás disfrutar de ello, ¿sí? Porque todas las demandas humanas son amor humano. Y el amor humano es totalmente opuesto a quien Dios es. En Salmos 39:7 hay una verdad que quiero compartir con ustedes que para mí, en mi vida, fue un parteaguas. ¿Sí? En Salmos 39:7 dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y es que una mujer que tiene sus esperanzas puestas en que sea el esposo el que llene toda esta necesidad de cuidado y de sustento, va a vivir el amor humano con los resultados del amor humano. ¿Sí? Y esta escritura que estoy ahorita leyéndote, para mí cobró sentido cuando entendí que donde dice, mi esperanza está en ti, esa palabra esperanza, en realidad, es la palabra expectativa. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi expectativa está en ti. El detalle aquí es que no puedes tener la expectativa en dos lugares. Sí, tengo mi expectativa en Jesús, pero se la tengo puesta al marido también. O sea, no funciona así, ¿sí? No funciona de esa manera. Y hoy Dios, nuestro Padre, nos invita a definir dónde está la fuente de tu sustento y de tu cuidado, ¿sí? Entonces, esta escritura que te estoy compartiendo vino a mi vida en una etapa muy importante en la que Dios me llevó a entender que era preciso que yo ubicara mis expectativas en el único lugar en donde pueden estar. Y el único lugar donde las expectativas tuyas como mujer pueden estar son en Jesús. Entonces, mira, estas dos palabras, sustento y cuidado, vamos a entendernos dentro de esas palabras, ¿sí? Sustento tiene que ver con provisión. ¿Hay alguna mujer que diga aquí, a mí no me hace falta eso no, ¿verdad que no? O sea, lo que tiene que ver con sustento tiene que ver contigo y conmigo, ¿sí? Porque todos los días estamos requiriendo ser sustentadas y no se trata solo de dinero, ¿correcto? El sustento en todos los sentidos y en todas las áreas. Cuando hablamos de sustento, Dios está hablando de provisión, ¿sí? Entonces, mira, en Efesios 1, del 22 al 23, aquí Jesús nos habla del tipo de sustento que te está dando a ti. Dice Efesios 1, 22, 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Está hablando de Jesús. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí claramente está hablando de que a Jesús, ¿verdad? Lo puso por cabeza sobre todas las cosas. Y luego habla de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y fíjate, ¿quién es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús está hablando de ti. Así que quitémonos de la cabeza y del corazón que cuando estamos aquí leyendo acerca de la iglesia, estamos pensando en un templo, en la organización X o Y. Está hablando de ti. Está hablando de que tú eres la plenitud de Jesús. Está hablando de que tú eres la culminación de la obra divina que Él desde antes de la fundación del mundo preparó para ti. Entonces, cuando Él habla de esta palabra plenitud, ¿qué te suena? A ver, piensa. Cuando hablas de la palabra plenitud, ¿te suena a escasez o te suena a abundancia? ¿A qué te suena? Abundancia totalmente. ¿Verdad? Gracias, Lau. Abundancia totalmente. Entonces, mira cómo se refiere Jesús con respecto a ti. ¿Sí? Está hablando, dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él se está refiriendo a ti con esa seguridad porque ¿quién es la fuente de tu sustento? ¿Quién? Él mismo. ¿Quién es la fuente de tu provisión? Jesús. Está diciendo, yo te sustento, yo mismo. Por esa razón, en ti no hay escasez. Sin embargo, nosotras no estamos de acuerdo en vernos así. Nosotras oímos esto, pero aceptamos estar en desacuerdo con Dios y estar repelando y quejándonos de las cosas que vemos como carencia. Y en la relación matrimonial en particular, pues podemos hacer un pergamino, ¿no? De las cosas que pensamos que no tenemos, que no se nos dan. Por lo tanto, aquí cabe de nuevo la pregunta, ¿quién es la fuente de tu sustento? Porque si es tu marido, querida amiga, déjame decirte que vas a estar sujeta al estado de ánimo en el que tu marido anda. Si la fuente de tu sustento es tu marido, vas a estar dependiente a la situación en la que él se encuentra y el instante por el que él está pasando. O sea que si él está en altas y bajas, tú vas a estar allí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vas a ignorar? ¿Que vas a levantar un muro entre tu marido y tú? De ninguna manera. Aquí estamos hablando de dónde están las raíces de tu corazón. ¿Sí? ¿A dónde están las raíces que a ti te dan ese sustento? Porque finalmente estábamos hablando de que Jesús es la vid y tú eres el pámpano, ¿no? Y entonces tú estás conectado a la vid y entonces tú tienes que elegir permanecer ahí. Entonces, de la misma manera, Jesús nos está diciendo, este es el trato que yo te doy. ¿Sí? Yo
Soy responsable de tu sustento. Ahora, en Romanos 8:32, Jesús nos aclara nuevamente esto. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿De qué careces, hermana? Dice que entregó a Jesús por todos nosotros y luego hasta nos cuestiona, ¿no? Dice, ¿cómo no te voy a dar también con Jesús todas las cosas? Y hay otra escritura que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que esta noche estamos siendo invitadas a reubicarnos y a entender que en esta vida divina solo puede haber una fuente de provisión y de sustento. O es Jesús, o le encajas esa responsabilidad a tu marido y vives demandando que él te dé. ¿Sí? Ahora vamos a movernos a comprendernos un poquito en el aspecto de cuidado, porque finalmente vimos que Jesús me sustenta y me cuida. Entonces vamos a entender cómo te cuida Jesús. Efesios 2, 6 y 7, versículos 6 y 7, dice así. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Jesús dice que te cuida, Él está diciendo que Él tiene toda su atención sobre ti. ¿Sí? Cuidado tiene que ver con atención y con protección. Piensa en una mamá que tiene cuidado de sus hijos. ¿Qué hace esa mamá para que tú digas, sí, es verdad, la señora sí cuida a sus hijos? Bueno, a esa señora tú puedes decir que sí cuida a sus hijos porque les da atención, ¿correcto? La señora no deja a sus criaturas encerradas con llave y se va porque entonces eso es lo opuesto. La señora cuida a sus hijos porque les da atención. Y la otra cosa es que les brinda protección. Cuando esas dos cosas están allí presentes, dices, la señora, la mamá, tiene cuidado, ¿verdad? De sus hijos. Bueno, entonces entendiendo esa palabra un poco más y trayéndola al contexto de lo que Jesús hace por ti, está aquí claramente descrito en Efesios 2, porque Jesús te dio un lugar, te dio una posición y dice que te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te puso en una posición a la par con Él. ¿Sí? No te hizo un banquito y te sentó allá lejos. Dice que te hizo sentar en los lugares celestiales con Él mismo. Y es ahí donde Él está constantemente brindándote este cuidado, esta atención y esta protección. Y entonces, por esa razón, es que Jesús puede hacer real que disfrutes y vivas de esto. Jesús no está poniendo que tú vivas y disfrutes de esto los días en los que tu esposo te lo da o no te lo da. Él quiere que vivas esto con Él de manera permanente. Y es aquí donde todo esto que estamos recibiendo aplica para ti que no tienes esposo, para ti que eres soltera, para ti que eres viuda, divorciada. Todo esto que estamos ahorita recibiendo es verdad de Dios para ti porque eres su hija y porque eres su iglesia.
y porque el propósito de Dios es llevarte a vivir todo lo que Él ha provisto por medio de Cristo. Entonces, mira, nosotras podemos decir amén a que Jesús nos sustenta y nos cuida. Sin embargo, esta noche Él nos está diciendo cómo lo hace y nos está diciendo dónde nos ha hecho sentar. El punto es si nosotras nos vemos ahí. El punto es si tú te ves hoy bajo ese cuidado y esa protección constante. O si tú, que estás casada, estás en el asunto de sentarte a escribir el pergamino de los asuntos que no tienes y del descuido que tu marido tiene contigo. ¿Sí? ¿Dónde te vas a ubicar? ¿Dónde te vas a ubicar? Si haces el pergamino de los descuidos que tu marido tiene contigo, entonces eres víctima. Y si eres víctima, entonces la pregunta es, ¿qué naturaleza te ha sido dada? ¿Y en dónde tú vas a elegir vivir? Porque finalmente esta es una decisión personal. Ahora, si tú como mujer eliges vivir en Jesús, la única fuente de tu sustento y la única fuente de tu cuidado, le resta esto responsabilidad a tu marido en su papel de participar amándote como Cristo a la iglesia. Vas a decir, Magno, si yo elijo a Dios como la única fuente, a Jesús como la única fuente de mi sustento y de mi cuidado, entonces le estoy quitando a mi marido su responsabilidad. De ninguna manera. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás dándole permiso a Dios de intervenir en tu relación matrimonial y de cumplir todo lo que ha prometido. Cuando tú eliges a Jesús como la única fuente de tu sustento y de tu cuidado, lo que estás haciendo es haciendo a Dios responsable. Entonces, sí puedes decir, como leímos hace un instante, y como dice el salmista, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza, mi expectativa está en ti. Entonces, Dios no nos está invitando a que fomentemos maridos irresponsables. No, pues qué lindo, dice, ya le quitaste la responsabilidad al marido, ahora sí, como Pilato se lava las manos el hombre y mira, ¿no? De ninguna forma Dios no nos está invitando a nosotras a fomentar hombres irresponsables. Lo que está haciendo es diciéndote, tú eres mi hija, yo soy la única fuente de tu provisión y de tu cuidado y necesitas creerme. Pero esa fe es una fe activa. Entonces, repito lo que dije al inicio, ¿sí? Y al inicio de esto estaba diciéndoles, la esposa no puede dar el respeto que no tiene. Así que si te has preguntado, ¿por qué batallo tanto en este asunto de la sujeción? Y para mí es una cosa que se me atora aquí y no lo puedo pasar. La respuesta está en que esto inicia en que tú y yo podamos vivir ese respeto, ese cuidado y esa provisión, viéndonos en Jesús como la única fuente. Mira, está la vid y está el pámpano. Y Juan 15 dice, yo soy la vid, tú eres el pámpano, el que en mí permanece se lleva mucho fruto. Yo te pregunto, ¿ese pámpano cuántas fuentes de vida tiene? Pues uno, correcto, porque el pámpano está pegado solo
a la vid. No es así como que el pámpano está pegado a la vid, pero está pegado a otras cosas cercanas, ¿sí? De esa misma manera es como necesitamos vernos. Pero la invitación práctica para esta noche es: descuélgale a tu marido las etiquetas y las cosas que le clavaste al hombre encima, ¿sí? Y tú eres responsable de estas cosas. Y descansa. Porque lejos de pensar que vas a fomentar a un hombre irresponsable, lo que estás haciendo es decir: Padre, te creo y te hago a ti responsable de cumplir, de formar en mi esposo el varón que tú has prometido y de llevarnos a vivir ese amor de Cristo por la iglesia y esa fe y ese respeto de la iglesia en sujeción divina a Cristo. Esa comunión, esa relación divina de la que Jesús habla, Él lo puede hacer. Pero mientras tú y yo vivamos en las demandas, en las exigencias, y ¿sabes qué? Vas a decir: yo no le reclamo a mi esposo nada. A lo mejor verbalmente no lo haces. Pero ¿qué está pasando aquí adentro? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí adentro? En sesiones pasadas he citado lo que mi abuelita muchas veces me decía, pero recuerdo muy bien a mi abuelita también decir esto. Decía: yo no tenía conflictos con tu abuelito, me decía, porque de esta boca no salía una palabra. Y ahí está mi mami de testigo. ¿Se dan cuenta? Voy al hecho de que a lo mejor dices: yo no le reclamo a mi marido nada. Pero ¿qué está pasando aquí adentro? Mi abuelita me decía: yo no le puedo decir nada a tu abuelito porque pues temo por mi vida casi, ¿no? Pero dentro de ti están esas exigencias, esas demandas y esas etiquetas que le has colgado, y no solo al marido. A veces se las colgaste a los hijos. Antes de comenzar la sesión estábamos comentando cómo todo esto que estamos recibiendo aplica para todas las relaciones que establecemos en nuestra familia. Finalmente, estas verdades que estamos recibiendo de parte de Dios tienen una aplicación en la forma en la que te relacionas con tus hijos y con tus hermanos y con tus parientes. ¿A quiénes le has colgado etiquetas y les has puesto en la posición en la que ellos te tienen que dar? Esta noche estamos siendo invitadas a venir a descanso. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Puedo decir con toda transparencia aquí que estar demandando que el marido le dé a uno cansa. Y no sé quién más pueda afirmar esto conmigo. Pero estar en una posición en la que tú estás demandando que te dé a alguien lo que solamente Jesús te puede dar, te lleva al desgaste. Y lo que es peor, hace que se desgaste la relación, ¿sí? Y sufras daño. Pero qué cambio tan grande me ha llevado mi papá a vivir cuando me ha ido llevando, y digo me ha ido llevando porque estoy en ese proceso, a entender que Él es la fuente de mi cuidado y de mi sustento. Y conforme he ido aprendiendo a reconocer en Él la única fuente de mi sustento, ¿saben qué ha sucedido?
yo no he cambiado a mi marido. He hecho a Dios responsable y Dios ha estado haciendo el mismo trabajo que está haciendo en mí, lo está haciendo con él. Pero no es un trabajo de mano, no es un trabajo mío ahí convenciendo. Es el fruto y el resultado del descanso al que mi papá me trae, lo cual en el hogar y en el matrimonio, los que están a tu alrededor se percatan de ello, lo prueban y son transformados, responden a eso también. Así que yo creo que lo que hoy estamos oyendo a Dios hablarnos en realidad es vital. Y me encanta porque esto no atañe nada más a las casadas. Si tú eres mujer y eres hija de Dios, esto tiene que ver contigo. Y si eres viuda, lo mismo, porque Jesús dice que Él te sustenta y te cuida. Pero ¿cómo te ves tú? Así que yo creo que podemos responderle a nuestro Padre esta noche en nuestro corazón y verdaderamente aceptar la invitación que Él nos hace de venir a la vivencia. ¿Cómo te respetas tú misma? A menos de que tú puedas vivir y comprobar esta verdad contigo misma, no podrás vivir esa sujeción divina en relación a tu esposo. Pero por el contrario, Dios dice, déjame llevarte a vivir esta verdad, déjame llevarte a comprobar que esto es lo que yo puedo hacer contigo. Y vas a ver la transformación de la relación matrimonial humana en una relación divina. Entonces, pues eso es lo que mi padre puso en mi corazón para platicar con ustedes esta noche y yo dejo el micrófono abierto porque creo que aquí hay cosas muy importantes que podemos comentar, preguntar y procesar y bueno, yo dejo el micrófono porque no solamente se trata de hacer preguntas, sino de que ustedes también compartan lo que están viviendo o procesando en sus corazones sobre esta verdad. Dejo el micrófono abierto. Alguien abrió su micro, nada más no puedo identificar quién quiere hablar. Yo, Sí, adelante. yo, sí. Pues a mí me es muy edificante el poder reforzar lo que papá me ha estado hablando en estas últimas semanas, porque yo considero que él me está trayendo a transformación. Mis años de conocimiento de la Biblia y de estar en una iglesia, pues en meses Dios lo ha tenido que estar despedazando todas esas estructuras mentales, ¿no? Todas esas formas, situaciones que por muchos años me llevaron a esforzarme y que efectivamente vienes a sufrir un desgaste, ¿no? Y estas semanas Dios ha tenido que decirme que me lleva a un estado en el que el día con día de verdad yo estoy pasando un proceso, ahora lo veo así, un proceso en el cual Dios me ha llevado a transformar desde adentro, quitándome raíces muy profundas que solamente la religión pudieron haber hecho, dejarme raíces tan profundas que solamente Dios ha estado quitando con esto. Yo he estado aprendiendo que la transformación viene desde adentro, porque efectivamente yo considero que mi vida siempre fue
el estar bien si lo demás estaba de afuera estaba bien. Mi condición estaba determinada por lo externo y Dios en estas semanas me ha tenido que con amor, porque de verdad también se me está revelando como un padre amoroso, eh, y en eso que tú estás comentando, que papá nos está comentando a través de ti, que yo así lo recibo, de verdad me dan ganas hasta de llorar, porque sé que él me está llevando a cada día ser transformada, porque una cosa es tener el conocimiento que esta palabra, el espíritu lo baje en lo más profundo de tu ser y dejes efectivamente yo lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viviendo más que nada, es eso, viviendo, a estar en reposo y esperando a que papá realice su obra a través de mí, porque yo son muchos años en los cuales me he frustrado aparentando una vida piadosa y realmente el fruto es que llegas toda arrastrándote, como decía Cris, que lo oía como la mujer de flujo de sangre, ¿no? Se acabó todas sus fuerzas, lo que ella tenía y se tuvo que arrastrar en esa condición de decir, voy a actuar en fe, voy a vivir en fe, y eso fue lo que produjo que Jesús, que se desprendiera poder, fue la fe, ¿no? Entonces ahí encontró a Jesús. Yo así me siento. Realmente esta palabra de sustento y cuidado me dan a mí paz y tranquilidad, sabiendo que efectivamente quizás mi esposo ahorita no me dé lo que yo necesito porque no lo tiene, ni él tiene lo que él quiere de mí porque tampoco lo tengo. Dios me lo está trayendo a mí, cosas que él ha querido que estén y que yo sé que mi esposo las va a encontrar, ¿no? Pero soy yo la que me está llamando, a mí me está llamando Dios. El sustento y el cuidado me traen a mí ahorita en estos momentos tranquilidad, traen un fruto así de paz en el que yo creo que esta palabra de Romanos, Efesios, te lo prometo, lo he leído y lo he leído muchas veces, pero nunca le había dado el enfoque del cual tú más bien nunca había escuchado el enfoque que tú le estás dando y que yo sé que papá me está dando esta palabra, porque esta palabra es exactamente mi recurso que Dios me está dando para estos días. Y la verdad me llena de fe, me produce fe la palabra, y de verdad sé que pues que mi papá ahí me está sustentando en estos días. No soy la misma que hace 2 meses, que hace 3 semanas, de verdad no soy la misma. El fruto que papá ha traído a mí ha sido un fruto impresionante y voy y sigo esperando cosas así en expectativa de mi papá, que sé que tremendamente me va a seguir transformando porque lo necesito. Eso es lo que yo quiero comentar. Gracias, Cristi. De verdad te agradezco que nos comentes lo que estás viviendo con tanta transparencia, porque habemos muchas mujeres que hemos pasado o que podemos estar pasando algo como lo que tú estás viviendo ahora, y en realidad nos bendice y nos edifica el saber que lejos de ver un caso perdido o de ver una crisis sin solución, estás oyendo a tu padre y estás anclándote en fe. Y oyendo ahorita a Cristi, que decía, mi esposo, yo le puedo demandar estas cosas, pero no las tiene. Y viene a mi mente la escritura de 1 Corintios 13, que dice que si no tengo amor, dice, vengo a ser, y lo saben bien todas, porque lo hemos leído, dice, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Pongamos esta ilustración.
cuando el esposo y la esposa viven el amor humano, o sea, el amor humano es no tengo amor, pues, ¿no? ¿Qué cosas son? Y Dios dice, metal que resuena, címbalo que retiñe. Y la ilustración que viene a mi mente ahorita es, haz de cuenta, dos címbalos, así, ¿no? Esposo vacío de amor, esposa vacía de amor. Y podemos estar vacíos de amor y llenos de Biblia, ¿ok? Así que no me malentiendan. Podemos tener la Biblia hasta acá, pero vacíos de amor. Entonces, esposo vacío de amor, esposa vacía de amor, címbalos que retiñen. Y cuando quieren acercarse y comunicarse, ¿qué pasa? ¿No? ¡Clan! Todos esos ruidos que todos nos tapamos los oídos porque son tan agudos y tan molestos. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotras estamos desconectadas de la única fuente en donde nuestras expectativas puedan estar ubicadas. Y yo bendigo a mi papá por lo que Cristi nos comparte que está recibiendo. Entonces, alguien más, el micrófono está abierto. Sí, yo quiero comentar igual con respecto a lo que comentas de sustento y cuidado que Dios tiene para conmigo. De verdad que son palabras que, wow. Todo esto y todo lo que han comentado hasta ahorita me lleva a ver cómo vivíamos, ¿no? En mi relación matrimonial, ¿no? Cómo vivía yo antes, ¿no? Demandas y tantas cosas que realmente estaba yo vacía, ¿no? Y carente de ese amor, de ese sustento, de ese cuidado, demandándoselo pues a mi esposo. Y pues cuando no sabíamos de toda esta verdad, pues igual, creo que en un tiempo pues igual nuestro matrimonio se vio pues al borde del divorcio, y aún a pesar de que era un matrimonio, que somos un matrimonio joven, pero pues no importa si es matrimonio joven o matrimonio que tiene tiempo, porque pues si estás carente de, pues como dices, viene a ser como metal que resuena y o sea, no hay nada, ¿no? Es nada más apariencia y hasta, o sea, todo esto me llevó un tiempo atrás a renegar de las cosas de Dios, de decir, o sea, todo lo que me enseñan, los miles de cursos matrimoniales y lo que sea, ¿no? O sea, no había todo eso que me enseñaban, pues nada más entraba por mi mente y salía, ¿no? Y demanda tras demanda, ¿no? Y diciéndonos la Biblia, pero la Biblia dice esto y yo no veo que tú lo cumplas y no, pues tú tampoco, y así no las pasábamos, ¿no? Pero a través de esto pues empezamos a conocer verdad y empezaron a pasar cosas, ¿no? Porque yo empecé a tomarla, las pláticas, y mi esposo empezaba a ver algo en mí. Entonces le llamó la atención y él fue el que empezó también a tomar esto. Y yo creo que cuando, como dices tú, a veces uno piensa de que, bueno, ya haces a tu esposo irresponsable, ¿no? Porque pues es Dios el que te va a dar todo, pero no es así, porque yo veo que por consecuencia esto que tú empiezas a llevarlo en tu vida, pues es Dios mismo el que se encarga de todo. Y pues Dios se encarga de tu esposo y empiezan a ver, porque eso es lo que hemos estado experimentando, tanto él como yo de mi esposo, ¿no?
y es muy diferente todo esto. Y todo esto me lleva a ver de que, pues igual, o sea, son cosas que ya venía yo trayendo de mi familia, ¿no? Como dices, del ejemplo de tu abuelita, ¿no? De que no es una sola palabra. Pues así prácticamente pues era mi mamá, ¿no? Ujú. De que, no, pues si mi matrimonio ha llegado hasta aquí es porque pues he permanecido, no le digo nada, que él se exalte y lo que sea, y yo mejor me quedo calladita y no. Y eso a mí me llevaba como que a un confrontamiento de decir, bueno, ok, yo era viceversa, ¿no? Yo era, no, pues yo no me voy a quedar callada, yo no voy a ser así como mi mamá. Yo al contrario, le voy a decir por qué me voy a dejar, ¿no? Entonces, era lo mismo. O me quedaba callada, o te quedas callada, o contestas, o lo que sea, pero viene siendo lo mismo, ¿no? No viene siendo un sustento de Dios hacia tu vida. Y pues, esto, de repente sí, pues yo de la familia prácticamente soy la más pequeña, ¿no? Y pues de los matrimonios de mis hermanas, pues han venido, pues ¿cómo se llama? Han venido pues, un fracaso matrimonial. Entonces, pues yo tenía cierta expectativa de que, híjole, se me pasa también a mí, ¿no? Pero pues ahora puedo ver la bondad de Dios y puedo ver que Dios tiene realmente cuidado de nosotros y que es Dios que se encarga de todo esto y la verdad que me tiene maravillada pues todo esto que estoy aprendiendo porque pues puedo ver que eso que anteriormente pues pasaba por mi mente, ¿no? O ese temor pues realmente pues se hace a un lado y no vale nada a comparación de lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de mi esposo y pues la verdad que sí, a mí me duele mucho ver las situaciones, ¿no? De esas personas que son muy queridas para mí y ver, ¿no? De que pues se da esa situación, ¿no? Eh, conozco un caso, ¿no? De que, bueno, he visto varios casos que han fracasado los matrimonios y que buscan a otra pareja, ¿no? Y pues, digo yo, ahorita puede ser miel sobre hojuelas, ¿no? Y este sí es, wow, lo que no me ofrecía la otra persona, ¿no? Pero realmente volvemos a lo mismo, es amor humano. Ujú. Y en algún momento van a empezar demandas, en algún momento, ¿y qué pasa, no? Pues otro, ¿no? Y muchas veces se da el caso, yo conozco personas así, entonces me da mucha tristeza, me da tristeza ver a gente, ver a personas que pasan por esa situación y a veces Dios quisiera evitarnos pasar por todo esto, pero a veces pues no lo entendemos así, ¿no? Mas, sin embargo, ahí está Dios esperando que caigamos en este entendimiento y en esta verdad que nos trae vida. Y pues esto es mi participación. Espero que sea de bendición. Gracias, Claudia. Ahora sí que tu vida se ha hecho evidencia y se sigue haciendo evidencia de dónde estaban viviendo el amor humano a donde ahora están empezando a comprobar el amor divino. Y pues eso nos invita a muchas a decir, bueno, a entender de que esto no es exclusivo, ¿no? Para las que nos reunimos aquí a platicar. Esto es algo que está abierto y está disponible para toda aquella mujer que desea recibirlo. Y eso es lo hermoso, ¿no? Y lo que tú ahorita nos estás compartiendo es lo que ya estás comprobando. Entonces, qué diferencia, ¿verdad, Claudia? A lo que a lo mejor decías, me sabía estas cosas, pero no las podía vivir. Y el punto ahora es que te estás viendo habilitada con el poder de Dios en ti para empezar a verlo realizado, ¿no? Y empezar a ver que esto es verdad, pero no en mis fuerzas. Y ahí está la clave a donde nos lleva nuestro Padre. No puede ser producto
de tus esfuerzos. Entonces, gracias por lo que nos compartes. ¿Alguien más? Y nada más quisiera hacer hincapié en la escritura que leímos al inicio de Efesios 5, donde estábamos viendo que Jesús sustenta y cuida a la iglesia, ¿verdad? Esto es, me sustenta y me cuida a mí. Pero el verso 30 dice, porque soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si tú quieres vivir esta sujeción divina, necesitas verte ahí. No cerca de Cristo, no tratando de buscar a Cristo, sino necesitas verte ahí como miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Necesitas poder verte en uno con Dios. Necesitas verte en uno con Cristo. ¿Y qué diferencia hay en esta escritura cuando lo generalizas y luego cuando puedes personalizarlo? Fíjate, porque somos miembros de su cuerpo. Suena como que somos una multitud, ¿no? Y suena lindo, pero cuando puedes decirlo directamente de Dios para ti, diciendo, porque yo soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y me atrevo a decirle a Dios, estoy de acuerdo. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Te creo, papá. Te creo. Te creo y lo recibo. Si hoy puedes decir, hoy me doy cuenta que le he puesto encima a personas la etiqueta de que me tienen que proveer o me tienen que cuidar o me tienen que dar, ¿sí? Y cuando esas personas no me lo dan, porque como comentaba Cristi hace un momento, no lo tienen, ¿sí? Entonces yo vivo los resultados de ese amor humano que es una demanda. Pero la promesa está dada. El asunto es que tú quieras verte ahí y estés de acuerdo con tu papá. Así que si como yo, que te lo compartí hace un momento, en el tiempo en el que no entendí esto y tratando de pedir que se me dé o exigir o demandar o lo que sea, me cansé y tú te identificas conmigo en esto y dices, yo también estoy cansada, yo también ya no sé qué hacer. Vamos a venir a Jesús, que dice, ven a mí que estás cansada y trabajada y yo te voy a hacer descansar. Y ese descanso, en ese descanso puedes vivir fe y en esa fe puedes ver a tu Padre hacer realidad lo que Él ha prometido. Entonces, pues, si no hay algún comentario más, nada más no quiero dejar a nadie que quiera hablar. Bueno, pues entonces vamos a pausar aquí esta noche, nos quedamos con esta verdad y sigamos permitiendo al Espíritu Santo explicarnos todo lo que Él hoy nos ha hablado. Y pues quisiera pedirle a Patti que dé gracias para cerrar esta charla. Si eres tan amable, Patti. Señor, en esta noche te damos muchas gracias, Padre Santísimo, porque tú eres nuestro proveedor, porque nos has enseñado que somos un solo, es el que nos bendice, el que nos provee, el que nos da. En ti confiamos, Señor, porque creemos, porque te amamos, porque te adoramos, porque te hemos conocido, que no nos dejas, que no nos desamparas, que eres bueno, Padre, que
somos miembros de tu mismo cuerpo, que Gracias. somos uno solo en ti. Así Gracias, es, Señor, te doy por esta plática tan hermosa y porque nos haces entender Gracias, todas las Jesús. maravillas que tú tienes para nosotras. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues un abrazo para todas. Amén. Que pasen buenas noches. Bye. Bendiciones. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches, besitos, bebé, besitos.